Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimables televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día jueves 12 de abril del año 2018. Más adelante vamos a tener en el programa al doctor Cairo Amador para analizar diversas situaciones que están ocurriendo en el mundo, que puede incendiarse, las amenazas del presidente Trump de atacar Siria, las reacciones de Rusia, lo que ha dicho Irán, la cumbre de las Américas en América Latina, las investigaciones contra el presidente Trump en los Estados Unidos, es decir, hay muchos temas para comentar y por supuesto los temas de Nicaragua. Antes un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL, ha ratificado que Nicaragua va a crecer 5% en este año. Todas las perspectivas de crecimiento son muy buenas. La Semana Santa para el turismo fue muy positiva, contrario a lo que algunos sectores dicen. Solo en San Juan del Sur, los dueños de restaurantes vendieron 4 veces más que el año pasado, nos dijo la presidenta de Canatur, Lucy Valenti. Y está casi lista una nueva plaza, Las Praderas, en la carretera Masaya, una nueva inversión de casi $3 millones que viene a darle impulso a la economía nacional. En las noticias internacionales dice CNN esta mañana que Donald Trump sorprendió hasta a sus propios asesores con el tuit en el que amenaza a Rusia. Trump envió una advertencia vía Twitter a Rusia y Siria sobre una posible operación en respuesta al aparente ataque con armas químicas. Les advirtió a los rusos que se prepararan, que les iba a mandar unos misiles nuevecitos e inteligentes, dijo el presidente. Ayer muchos movimientos en Inglaterra, analizando con los aliados de la OTAN si van a apoyar a Trump en una aventura militar en contra de Siria. Veremos qué va a pasar en las próximas horas. Se esperan nuevos mensajes desde la Casa Blanca. En tanto, la Deutsche Welle de Alemania dice esta mañana que el verdadero objetivo del presidente Trump no es Siria, sino Irán. Trump canceló su viaje a Lima, el motivo esgrimido la crisis de Siria, pero Estados Unidos no excluye una acción militar luego de un presunto ataque de gas. Sin embargo, un experto, Joseph Brands, cree que el objetivo no es otro que enviarle un mensaje a otro gigante que es peligroso y que tiene armas nucleares como Irán y que ya dijo que no se va a dejar amedrentar por los Estados Unidos. En tanto, fue asesinada una política ecologista en México, Maribel Barajas. Había sido presentada el lunes como candidata del Partido Verde al Congreso de Michoacán. Esta señora que ustedes ven a la izquierda fue asesinada en México, de acuerdo a la información preliminar. Fue asesinada, no se sabe, las autoridades dicen que un vehículo presuntamente de su propiedad en la cima del Cerro del Quinceo, en la zona poniente de Morelia, capital del estado. Ahí la encontraron sin vida, tenía 25 años de edad, había sido presentada como candidata a diputada. Se cree en las informaciones preliminares es que ella fue asesinada por el narcotráfico, que está accionando fuertemente en México. Las autoridades están haciendo las investigaciones pertinentes. En tanto, la Iglesia Católica ha sido sacudida ayer por un pedido de perdón del Papa Francisco, quien dice que recibió información equivocada sobre los abusos sexuales de obispos de sacerdotes en Chile. Los obispos en Chile los protegieron, le pasaron al Papa información falsa y después él mandó a hacer una investigación que confirma que hubo muchos abusos contra menores de edad en Chile y él, abrumado, el Papa, ha tenido que pedir perdón a los fieles católicos y ha ordenado separar inmediatamente a estos sacerdotes. En Nicaragua también hay sacerdotes y obispos que han protegido y protegen a pederastas, sacerdotes pederastas. Vamos a ver cuando piden perdón o los separan a ellos de sus cargos, que no los sigan protegiendo y los entreguen a la justicia.
En Venezuela la crisis se ha acentuado con Panamá. Venezuela ha suspendido relaciones con nuevas empresas panameñas en esta guerra que se tienen, los panameños con los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ordenó congelar las cuentas de las empresas panameñas vinculadas a lo que ellos llaman mafias representadas por el gobierno de Varela. Están casi al borde del rompimiento de las relaciones diplomáticas, han comenzado con las relaciones comerciales. Panamá tiene muchas relaciones, muchos negocios en Venezuela y que están afectados en este momento. Otro escándalo es el de Facebook. Zuckerberg asumió en el Senado que hay que cambiar la ley de protección de datos, lo ha reconocido. Después de 2 días de largas comparecencias en las que ha pedido perdón, pero ha rechazado que la compañía abuse de los datos de los usuarios, finalmente después de presiones y presiones y presiones, dijo que bueno, no hay más que controlar las redes sociales y el uso de los datos de las redes sociales. Sumado a esto, un experto dice que descargó una copia de los datos suyos que guarda Facebook y no pudo creer lo que encontró. Se trata del columnista de tecnología del New York Times. Rara vez usa la red social, sin embargo, dice que después de investigar se encontró con que los contactos completos de su teléfono iPhone estaban guardados en el archivo con su información que ocupaba lo mismo que 160 horas de música. Se puso a investigar y encontró que se trata de Brian Shem, que encontró una caja de Pandora, descubrió que 500 anunciantes, sobre muchos de los cuales nunca había escuchado, como Bad Dad, una tienda de repuestos para moto, y Space Jesus, una banda de electrónica, tenían su información de contacto que podía incluir email, teléfono, nombre completo. Además tenían todos sus teléfonos de todos sus contactos, con quiénes se llamaba, cuántas veces se llamaba, qué compraba, qué no compraba, con quién se contactaba, sobre qué hablaban, sobre esas cantidades de empresas. ¿Cómo todas esas empresas llegaron a obtener los datos de Facebook? Eso todavía no se sabe. Lo que sí es que Facebook ahora está vulnerable y Ted Cruz, un senador republicano, está impulsando por regular las redes sociales en los Estados Unidos, quejándose de que el Facebook le ha hecho daño a los conservadores en Estados Unidos y ha propiciado a los liberales. Finalmente, o ya para terminar, el gobierno y la FARC en Colombia han coincidido en seguir el acuerdo en el caso Santrich. Santos y el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, se reunieron ayer para decir de que si a Santrich hay que someterlo a la justicia, tiene que serlo de acuerdo a los acuerdos de paz y no extraditarlo a los Estados Unidos. Y para conocer mejor cuál es la situación en la reserva Indio Maíz, esta es una imagen de satélite de Global Forest Watch de los Estados Unidos, y ustedes pueden ver ahí a la derecha, en este cuadro, esa es la reserva de Indio Maíz, y esa cosa roja que ven ahí es el tamaño del incendio, que está ubicado bastante hacia la costa. Es una zona inaccesible, prácticamente. Esta es toda la reserva, y lo que ustedes ven en rojo es donde está en este momento el incendio, según esta imagen de satélite del Global Forest Watch, que son expertos en esta materia. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el doctor Cairo Amador. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador,
Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia.
Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdn23.com. Doctor Cairo Amador, gusto de verlo de nuevo. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está como tenso, estamos por incendiarnos. Presidente Trump amenazando a Rusia, le dice, prepárate Rusia, que ya te voy a mandar unos misiles inteligentes y bonitos y nuevos. Imagínate, misiles bonitos, comenzar con esa expresión, ¿verdad? Y lo peor del caso es que el tipo envía ese Twitter amenazante en una situación en que el secretario de Defensa, el general Mattis, no sabe nada. Bueno, ayer le preguntan y dice, no, estamos evaluando, pero que dice que ya está listo para atacar, no sabemos. El secretario de Defensa, el hombre que manda sobre el Pentágono, no sabe nada de las amenazas de un presidente a Siria. Por favor. Y encima de eso, me parece que en medio de esta tensión, el portavoz del Kremlin fue muy claro al decir, nosotros no hacemos diplomacia vía Twitter, ¿verdad? Reunámonos, este es un asunto muy serio, va más allá del Twitter, hay que estar hablando de un conflicto que puede desbordarse. Siria ha luchado contra ISIS, ISIS era el enemigo de Israel, de Estados Unidos e incluso de Rusia, ¿verdad? Y nos abocamos 4 años a apoyar al gobierno sirio para acabar con ISIS, etcétera, etcétera. En todo caso, pusiste ahorita una situación de una opinión de un periodista de Alemania, que dice que Irán es el motivo último de todo esto. Puede ser porque Irán es Hezbollah, que ya estás hablando de Líbano. Ese interés, sin duda alguna, lo comparte Israel, que dicho sea de paso, hace 2 semanas, en territorio sirio, le derribaron un F-16. Y dicho sea de paso, la semana pasada envió 12 F-15 a un ataque a posiciones de Hezbollah. Pero vea qué interesante que ayer el presidente Vladimir Putin tiene una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para analizar esto del anuncio de los Estados Unidos de atacar Siria. Y Putin le dice a Israel, ten cuidado, no te metas en ese conflicto. Acuérdese de que en medio de todas estas contradicciones, Israel tiene buenas relaciones con Rusia. No solamente eso, sino que la gran migración a partir de los 1990, finales de los 1990, de más de 1 millón de personas, es de Rusia. Después de que... Ok, veamos la posibilidad. El presidente Trump se decide por mandar unos ataques con misiles a Siria, objetivo derrumbar del poder a Bashar al-Assad, que la oposición, ISIS y otros grupos insurgentes no han podido por años. Rusia se va a quedar de manos cruzadas. Ese es un conflicto que puede escalarse. ¿Qué podemos esperar? Por supuesto que se puede escalar, sobre todo si los misiles no solamente atacan posiciones del ejército sirio, sino posiciones soviéticas, que están bastante cerca. El peligro de desborde es altamente probable, pero además de eso, no creo que destruyan el gobierno de Siria, pero sí creo que si Estados Unidos hace cualquier cosa contra Siria, lo que va a robustecer es la posición antikurda. Y los kurdos fueron los que pusieron las botas en el terreno. Los kurdos fueron los que hicieron el combate de infantería por parte de los Estados Unidos. A los kurdos Estados Unidos los armó. Y en esta circunstancia los está dejando absolutamente solos. Lo que de alguna manera fortalece también la posición de Turquía. Y ahí otro problema. Turquía, que es miembro de la OTAN, se está acercando bastante a Rusia y está en una posición de ataque no solamente a los kurdos
de su país, sino también a los kurdos de Siria. De forma que no se ha resuelto una crisis cuando ya tenés dos pendientes. Esto puede ser una retórica de los Estados Unidos como ocurrió con Corea del Norte, aquella retórica de te voy a invadir, te voy a acabar, ese gordito lo voy a aplastar. El hombre cohete. No es de Estados Unidos, es de un presidente que no tiene filtro. Y eso es un tanto peligroso porque Trump pone al mundo a un Twitter de distancia de una crisis. Y eso no puede ser. Es más, sus consejeros se lo han dicho, el general Mattis se lo ha dicho, McFarlane, que ya salió, se lo ha dicho, Kelly, que está por salir, se lo ha dicho. O sea, dicho sea de paso, 39 tipos han renunciado alrededor de la Casa Blanca. En un año. En un año. Y no estamos hablando de secretarios y secretarias, estamos hablando del Consejo de Seguridad, estamos hablando de asesores de economía, estamos hablando, vos lo nombrás, los puestos claves, básicamente portavoz de la Casa Blanca, todos han renunciado o los han renunciado. Pero algo debe haber, porque estábamos leyendo, antes de entrar al aire, las noticias, de que la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, ordenó el movimiento de submarinos nucleares de Inglaterra hacia la zona de Siria, y que también Estados Unidos está moviendo portaaviones. Sin previo aviso del Parlamento. ¿No? Es una medida más bien demostrativa de apoyo a Estados Unidos y de rechazo a Rusia en una situación en que tiene el problema del envenenamiento del espía ruso. Que dicho sea de paso, Macron, que nada tenía que ver con esto, dice que tiene las pruebas de que ese químico era ruso. El presidente francés. El presidente francés, claro. De manera que todo esto, de alguna manera, está sobrecalentando la ambientación internacional, yo diría que en estos momentos, por lo menos de manera artificial, lo que no quiere decir que esto pueda desarrollarse en una situación bastante real. Pero ojalá que no pase más de la retórica como pasó con Corea del Norte, porque llegamos con esa situación de Corea del Norte a pensar que ya era inminente un ataque y que íbamos a iniciar la Tercera Guerra Mundial termonuclear. Bueno, la verdad que en el caso de Corea del Norte ya comienzan se está relajando el asunto y aparentemente va a haber unas conversaciones. Pero no olvides una cosa, hay conflictos con el Medio Oriente, con Siria, etcétera. Acaba de pasar unas elecciones de lo más fraudulentas en Egipto. Acaba de acrecentar la represión Arabia Saudita contra Yemen, que dicho sea de paso, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos coincidentemente tienen los mismos intereses contra Irán. Pero en medio de todo eso está el hecho de que el principal de todos ellos, que puede ser una amenaza fuerte, no lo has oído mencionar mucho, que es China. Es más, bueno, con China están concentrados en la guerra comercial en este momento. Ni tanto. ¿Están concentrados en la guerra comercial? Sí. ¿Cuál fue la respuesta china al día siguiente de ese anuncio? Bueno, subirle aranceles también a otra gran cantidad de productos norteamericanos. Y mandar su primer portaaviones hecho en China al estrecho de Taiwán junto con 14 barcos escolta. Y pasearse, dar una vueltecita, un ray, ¿verdad?, por las islas del mar de China. Eso no es gratis. ¿Eso qué quiere decir? Aquí estoy y no me voy a dejar. Aquí estoy, no me voy a dejar y mira lo que tengo. ¿Ah? Porque además Trump habla de unos misiles bonitos y peligrosos y Putin ya anunció uno que tiene 5 veces la velocidad del sonido y que no es detectable. Y China ya anunció otra arma que es capaz con rayos láser de botar satélites en el espacio. O sea, lo que estás viendo en medio de todos estos adjetivos es que de alguna manera estás reiniciando una carrera armamentista, con la diferencia de que las armas que se están produciendo son cada vez más letales. Más letales, y esto demuestra también de que Estados Unidos ya no está solo. Irán, Rusia, China, para la India tienen armas nucleares. Pakistán.
tienen mucho poderío militar, han desarrollado armas modernas de gran alcance, y Estados Unidos ya no es la única potencia que tiene armas nucleares en el mundo. Desde hace rato, ¿verdad? Se te olvidó mencionar a Pakistán y también a Israel, ¿ah? En ese no muy prestigioso club de la zona Además Corea del Norte. Y además Corea del Norte. Y la capacidad, además, de entrar en ese club Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita e Irán. Pero rapidito. Ok, ojalá que eso sea solamente retórica y no pase a más, porque el mundo no necesita otra guerra mundial. El presidente Trump anuncia también que no va a la Cumbre de las Américas, que se instala mañana en Lima, en Perú. Delega en su vicepresidente Mike Pence, que ya recientemente hizo una gira por América Latina, y se le baja como el perfil, toda una atención que había sobre la primera reunión cumbre del presidente Trump con presidentes latinoamericanos, que a quién iba a saludar, que a quién no iba a saludar, que a quién iba a despreciar, que iba a presionar a Venezuela, y que si Nicolás Maduro iba a ir o no iba a ir a la cumbre, aunque no estaba, aunque la invitación le fue retirada oficialmente. ¿Qué pasa? Bueno, solo una colita de lo anterior. Da la impresión, dicen algunos, de que toda esta avalancha de Twitter amenazantes contra el Medio Oriente, etcétera, etcétera, es una manera de tapar lo que está pasando internamente. Ya catearon al abogado principal, y ya el informe Mueller se está acercando más. Un republicano hizo una moción para que a Mueller no lo pudieran despedir, etcétera. Pero vamos a la cumbre. Mike Pence, que es un hombre más sensato, te cuento, ¿verdad? Bueno, se nota más moderado, pero dicen que es más ultraconservador. Igualito es como Ted Cruz, si hubiera ganado, ¿verdad? El cambio sería quizás de estilo, con menos Twitter, por supuesto. Pero la cumbre en estos momentos encuentra a una América Latina con una problemática totalmente diferente de la que tenía anteriormente. Si los verbos es la corrupción y la gobernabilidad, en términos de gobernabilidad y de corrupción también, está muy, muy complicada. Mira, solo para hacer un pase rápido. Primero, hay una cantidad de presidentes salientes cuyos acuerdos que puedan tomar no necesariamente los van a cumplir los otros. Peña Nieto fuera este próximo año, Santos fuera, Kuczynski ya se salió o ya lo sacaron, elecciones en Brasil, elecciones en Paraguay, acaba de pasar elecciones en Chile. O sea, acaba de haber nuevo gobierno en Costa Rica. Nuevo gobierno en Costa Rica que estuvo muy complicado el asunto. Próximo año elecciones en El Salvador. De manera que esta es una ambientación en donde, además de que son una serie de presidentes salientes los que van a asistir, existe una problemática interna diferente en cada uno de ellos. Ejemplo, acabas de hablar de la señora que mataron en México. Hay 54 muertos ya en 2 meses en términos de gente de dirigentes políticos. A diputados, a gobernadores, a senadores federales, pero sobre todo, y esto es interesante, la mayor parte es hacia alcaldes, hacia alcaldes en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos estamos vinculados a los municipios donde de alguna forma se está desarrollando mucho el narcotráfico. Que he dicho, o sea, de paso se está bajando. Antes era la zona sur, ahora quien más muertos tiene políticos, por ejemplo, es el estado de Guerrero. Y zonas donde son muchos fuertes en turismo. Claro, lo que es Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, etcétera. Y encima de eso, el total de muerte desde el 2006 que ha habido en México, el año pasado 29,000. Pero si haces la sumatoria, hay más de 200,000 muertos sin guerra. No es Siria, pero hay 200,000 muertos. En Siria, dicho sea de paso, hay 300,000. Y seguís, el problema de las maras en Guatemala, en El Salvador y Honduras, y la caravana que se supone que iba a ser, y la actitud de Trump de detenerlos y echarle a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. El hecho de que no vaya, de alguna manera también expresa
la poca importancia que le da a América Latina. Y también expresa las ganas de no verse con una manifestación en Perú en contra de él. Porque ningún presidente de Estados Unidos, llámese Nixon, llámese el vicepresidente Rockefeller que vino en los 50, llámese Johnson, etcétera, ninguno de ellos ha tenido una popularidad tan baja en América Latina, compartida con Europa, compartida con Asia, como el presidente Trump. Como el presidente Trump. De hecho, es un candidato Nobel a la figura de la persona menos querida del mundo. Pero bueno, en medio de todo eso, Perú acaba de quitar al presidente, no es que renunció, lo renunciaron. Y lo renunciaron las fuerzas fujimoristas, nos guste o no nos guste, que siguen siendo un factor interesante en Perú. Tan interesante que Kuczynski llega al poder para que no llegue la Kenya, la otra señora Fujimori. Sí, porque son dos hermanos, el que está en... La Keiko Fujimori. La Keiko y Kenji, ¿verdad? Para que no llegue la muchacha. Y el del Partido Verde le dice claramente, señor Kuczynski, llegamos hasta aquí. Usted es elegido presidente y yo me voy con mi línea a la Asamblea. No controlaba absolutamente nada la Asamblea, el Poder Legislativo. ¿Qué más querés que lo de Lula? Olvídate de la prisión en estos momentos de Lula. Cuestionar la democracia en Brasil y las futuras elecciones que no tendrían ningún sentido si no está Lula. Estás hablando entonces de que hay una situación muy convulsa en Brasil en donde peligrosamente el ejército se está pronunciando a favor de... Está tomando bando el ejército. Está tomando bando el ejército. Y el segundo, después de Lula en popularidad, es un ex general y además evangelista, el Bolsonaro. De forma que Brasil tampoco presenta una situación ni de mucha estabilidad, ni de mucha estabilidad política en general, ni continuidad de los gobiernos. Entonces, ¿qué vas a esperar de una situación de esa en donde los principales actores, Colombia, entre otras cosas, está tratando de deshacer la negociación con la FARC? Como curiosidad, solo les cuento que el expresidente que tiene más cargos en su contra es Uribe. Tiene 28 cargos en su contra, pero van desde asesinato, narcotráfico, secuestro, robo, no es un apartamentito, ¿verdad? Son desde muertos para arriba, y no le ha pasado absolutamente nada. ¿Ah? De manera que en general, entonces, tenemos una situación muy complicada en términos de la cumbre. Vamos a hacer una pausa y al regresar le daremos cabida a las preguntas de nuestros estimables, inteligentes televidentes y además de otros temas. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor.
Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta, MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fénico Taxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose con nosotros esta mañana. Vamos a darle paso inmediatamente a varias preguntas de nuestros televidentes. Dice el primero: ¿conviene entonces a Latinoamérica que Trump no vaya a la Cumbre de las Américas? Otro televidente nos pregunta o nos comenta: a esos gringos reptilianos les apetece más sangre y dinero del negocio de la guerra. Otro más dice: ya cayó Guta, ahora la ofensiva del ejército, ¿hacia dónde va? Esto es en Siria. Y uno más: ¿vendrá Trump a apagar el incendio de Indio Maíz? Milagro, la oposición no ayuda a pedir ayuda, solo sanciones. Muchas gracias. Doctor. Bueno, primero, yo no sé si exactamente valdría la pena que Trump hubiese ido. Tiendo a pensar que sí, porque era necesario que él escuchase lo que el resto de los países piensan de su política migratoria, del famoso muro contra México, de los impuestos, del proteccionismo, del Tratado de Libre Comercio que se está desgarrando poco a poco con el NAFTA, de manera que desde esa perspectiva sí era importante que fuera para escuchar de viva voz todos esos reclamos. Además de que América Latina necesita conocer también cuál es la agenda de Estados Unidos hacia América Latina. Que no tiene ni estrategia, ni tiene ni tiene muchos planes con América Latina, ¿verdad? Evidentemente, dentro de la política trumpiana, salvo la parte del muro y la política migratoria, que es contra nosotros, de hecho sea de paso, ¿verdad? El C3 sobre todo, no está muy claro y salvo Venezuela también, no está muy claro la política de Trump hacia América Latina. Eso hubiera sido una bonita oportunidad para saber algo de lo que él piensa. Mike Pence es un tipo mucho más sensato, es igualmente radical, pero más sensato. Es un tipo con quien se puede hablar. Me imagino que de alguna manera va a esbozar, a grosso modo, lo que Estados Unidos pretende o lo que quiere o cuál va a ser su acercamiento o mayor distanciamiento con América Latina. Hablan de Guta, es el último reducto del ISIS, lo que no quiere decir que el ISIS esté desaparecido, ¿verdad? Está reconcentrando su fuerza
en Libia, por un lado, y en Afganistán, por el otro, donde, dicho sea de paso, las fuerzas rebeldes ya controlan más del 60% del territorio. O sea, no es una página pasada de la historia. Está sumamente debilitado, ya no tiene territorio en Irak y ya va a dejar de tener territorio en Siria, lo que no quiere decir que su amenaza se haya terminado. Con el asunto de la posición de Trump con respecto al idioma ahí, pues no es ninguna. Y los opositores no van a poder quejarse porque el hombre está ahorita manejando un posible ataque contra Siria. Y además el presidente Trump tiene otros problemas graves internos también que lo tienen acosado, la investigación del Russiagate, lo de su abogado, la investigación que le tiene montada el FBI, las denuncias de relaciones sexuales con 2 modelos porno, en fin, hay muchas cosas. Permítame leer un comentario que nos envía el distinguido televidente Carlos Escorcia. Le aclaro al distinguido analista Cairo Amador que el término evangelista se usa para quienes profesionalmente se dedican a evangelizar, un ministerio diferente al de pastor. Evangelista era Billy Graham, evangelista era Jimmy Swaggart, evangelista es Luis Palau. Un laico metido a política es evangélico, no evangelista, por el comentario que hizo del dirigente evangelista. Bueno, yo le recomiendo también, que ya se lo dije por Facebook, que vaya a buscar este mes en la revista Atlantic el artículo principal, que es precisamente sobre los evangelistas, y así se llama, y Trump. Hablemos de otro tema no menos importante en el contexto regional, que es Costa Rica. ¿Se esperaba a usted esos resultados de las elecciones de Costa Rica en la segunda ronda? Y a propósito de evangelista, yo esperaba que efectivamente, y esperaba y confiaba que Fabricio no llegase a la presidencia, porque a estas alturas del proceso histórico de Centroamérica y del proceso de Costa Rica, que es un estado laico, que es un estado sumamente liberal, ahí estuvo Figueres con Liberación Nacional, es más, el conflicto que hubo en el 48-47 entre Calderón Guardia y Figueres fue, entre otras cosas, alrededor de cuestiones de la iglesia, ¿no? Y conservadoras, etcétera. De manera que ganó Alvarado, lo que no quiere decir que Alvarado las tiene todas con él, simplemente quiere decir de que se pasó el primer round, ¿verdad? Que pudo haber sido mucho más complicado con un estado fundamentalista como el que estaba pregonando Fabricio, y llegamos con Carlos Alvarado, que tiene todos los problemas sin resolver. Ahí está la reforma fiscal que ya viene de 4 o 5 gobiernos, ahí está la situación del deterioro, dicen ellos, lo admiten ellos, de la educación, ahí está el problema de la infraestructura, ahí está la deuda creciente, etcétera, déficit etcétera. Fiscal, seguridad ciudadana, narcotráfico. E incluso seguridad social, ¿verdad? En medio de todo eso, narcotráfico, muy importante, la inseguridad creciente que ha tenido Costa Rica, y yo creo que es una excelente oportunidad, habida cuenta de la experiencia y el peligro que pasaron ahorita con Fabricio. Y peligro digo porque, vaya, un estado confesional, a los que creemos en el estado laico, pues es un poquito complicado. Sin embargo, Carlos Alvarado tiene la obligación de tener una apertura política, y yo creo que la está teniendo. ¿Podrá gobernar a pesar de no tener la mayoría en el poder legislativo? Si actúa y busca alianzas, sí va a poder gobernar. Ya dijo de que en su gobierno, en el gabinete, iba a haber gente de Liberación Nacional, iba a haber gente de los unionistas, está muy de cerca con PISA, está alrededor de Liberación Nacional, que dicho sea de paso fue de donde salieron, ¿ah? De manera que si logra una integración mayoritaria entre los socialcristianos, entre Liberación y los propios de él, efectivamente va a tener la posibilidad de
de aligerar toda una serie de reformas que han sido estancadas desde hace rato. Las relaciones Costa Rica-Nicaragua se mejorarán, se mantendrán congeladas con el nuevo gobierno. Yo creo que una de las cosas que está haciendo Alvarado y que lo dijo dentro de su campaña es mejorar las relaciones con Nicaragua. Yo creo que hace bien y nosotros debemos hacer lo mismo. Este es el momento de tender puentes. Tengo una pregunta de un estimable televidente esta mañana. Pregunta, ¿qué posición adoptará Turquía si los yanquis atacan Siria? Bueno, el ataque a Siria no es una invasión a Siria. El ataque a Siria ya pasó, como el año pasado. 12 Tomahawks a una base militar que, dicho sea de paso, no tuvo muchos resultados de muertos ni heridos. Fue una base militar que a las 3 horas ya estaban despegando aviones. Era más simbólico que otra cosa. En este caso, creo que va a ser un poquito más fuerte, pero no es una destrucción al gobierno sirio. Es un mensaje, básicamente, de que se abstengan de usar las armas químicas. Y además están desgarrándose las vestiduras, porque de repente, qué choque que hayan muerto 160 personas por el gas. Y tiene razón, efectivamente, es una cosa que es condenable por todos lados. ¿Y los 300.000 que murieron antes? 300.000. ¿Y los 6 millones de desplazados? ¿Y los 4 millones de refugiados? O sea, ya Siria de por sí, es más, Siria es el inicio junto con Irak y Libia, que ese paso fue alrededor del ISIS, de la gran corriente migratoria que hoy es uno de los problemas principales de Europa. Tengo otra pregunta de otro estimable televidente esta mañana. ¿Ven ustedes al señor Carlos Alvarado promoviendo el avance de la integración centroamericana? Hasta ahí no tanto. Yo creo que efectivamente puede hacer puede mejorar las relaciones con Nicaragua, con Centroamérica en general, pero eso, a la integración, hay otros pasos. Yo creo que en cualquiera de los casos, Costa Rica está más interesado en revivir el TPP o ser incluido en la OCDE, que también es una de las pretensiones de los gobiernos ticos, que integrarse más a Centroamérica. Bueno, todavía pues hay que ver señales. Él está tratando de conformar su gobierno en este momento. Y ojalá que sí, pues, ojalá. A mí me gustaría equivocarme, porque qué mejor que la fortaleza de nosotros está en la integración centroamericana, como la fortaleza de los hermanos centroamericanos está con nosotros. O sea, al final somos una región, y frente a una política que pretende ser altamente proteccionista, tenemos una de las formas de subsistir a eso es integrándonos cada vez mejor. Nos recuerda Carlos Escorcia que Costa Rica tiene religión oficial, que es la católica, dice. El artículo 2 de la Constitución habla del catolicismo, pero en general se define como laica. Y por eso es que la Iglesia Católica en Costa Rica tiene casi 1.000 millones de colones en subsidio. Así como Nicaragua, en su momento, con la famosa coprosa de ingrata recordación por algunos incidentes. Frente a este contexto mundial, la situación de tensión en el Medio Oriente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las conversaciones o la baja de tensión en la península de Corea, con Corea del Norte, esta situación de inestabilidad en algunos países en América Latina, violencia, narcotráfico, amenaza de contener a los inmigrantes en la frontera con México, la situación de violencia y criminalidad, Guatemala, Honduras, El Salvador, creciente criminalidad en Costa Rica, tensión entre las relaciones de Panamá y Venezuela, en Nicaragua, ¿cómo estamos? Porque algunos sectores de oposición dicen los Estados Unidos ya va a romper relaciones con Nicaragua, ya nos van a aprobar la Nicaragua, ya viene la ley Magnitsky y bueno, los gringos van a romper relaciones con este gobierno.
este gobierno ha tenido la sensatez de llevar las cosas en calma. Reconocemos todo el país, todos los sectores, que Estados Unidos es el socio comercial número 1 de Nicaragua y lo va a seguir siendo. Las relaciones comerciales no se han visto apañadas por ninguna amenaza. La posición de Nicaragua en ayuda y colaboración en la lucha del narcotráfico sigue siendo muy importante. Y si ustedes se fijan, con todo esto del DACA y todo esto de la caravana que salió de Honduras y todo eso del TPS, nosotros no tenemos nada que ver como Nicaragua. O sea, van a regresar del TPS a 190,000 salvadoreños y 100,000 guatemaltecos y 60,000 hondureños, 2,000 nicas. ¿Ah? O sea, es una proporción que tiene su buena distancia. Y con el DACA, por ahí vamos. Tengo dos preguntas más de los estimables televidentes. Don Cairo, ¿cómo ve o cómo va la situación de la seguridad social de Nicaragua? Y otro televidente comenta, curiosidad, ¿qué tendencia política tiene su entrevistado? Siempre habla parcializado y no se define, parece que teme que lo rechace el partido o es otra cosa. Otro televidente dice, buenos días, su programa es muy bueno, qué lástima que Trump no vaya a Perú. Me quedé con las ganas de ver la manta de recibimiento de los presidentes Cepillo que le tenían preparado. Bienvenido, presidente Trump, tus países de M te saludan. Esa última parte es interesante porque ese mensaje ya lo había enviado Trump anteriormente con relación a la calidad de los países. Y además, aparte de que recuerden que paralelo a la cumbre presidencial hay otras cumbres. Hay unas cumbres del sector privado, y hay unas cumbres de sindicatos, de ONGs, etcétera, que no creo que estén en la mejor disposición de darles un saludo muy caluroso a Trump. De manera que desde esa perspectiva yo creo que se va a perder un buen recibimiento. Antes que me conteste las otras preguntas y comentarios los televidentes, dice, saludos a tu excelente analista de gran contenido, dice otro televidente. ¿Y usted qué tendencia política es? Porque un televidente ahí está inquieto. Sí. No se inquiete mucho. Yo básicamente gravito alrededor del centro. Yo reconozco los logros que ha hecho, que se han hecho por la izquierda y reconozco las justas posiciones que algunas veces tienen los centroderechistas. Yo no tengo vida militante, así que no se preocupe. ¿No pertenece a ningún partido político? No pertenezco a ningún partido político. Doctor, en un minuto, el televidente preguntaba sobre el seguro social. Es un tema largo y complejo, pero ¿qué le puede decir? Es un tema largo y complejo que tiene una resolución tripartita. Y tiene que ver con... Y no se puede quitar de la mesa ninguna opción. Quitar las opciones antes de comenzar a discutir no es una forma muy seria de fomentar una discusión de este tipo. El seguro social es un problema demográfico, es un problema mundial, es un problema de sistema, es un problema estructural en términos de la funcionabilidad de todos los seguros sociales en América Latina. Y es más, en este caso nuestro, nosotros somos de la cuarta generación. La seguridad social nuestra comenzó en 1955 para ser efectiva en 1957 con apenas como 6,000, 7,000 personas. Y tuvimos la oportunidad, por un lado, y la amenaza por el otro, de tener 20 años de acumulación para un fondo de pensiones y después se nos fue por 3 razones fundamentales. Cambio de gobierno, cantidad de recursos que se perdieron en ocasión de ese cambio de gobierno por los gobiernos que estaban anteriormente y además 10 años de una hiperinflación que de los años 80. De los años 80 que prácticamente te dejaba en cero. Bueno, vamos a ver si podemos analizar el tema del seguro social
fríamente la próxima semana. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, estimables televidentes, también, muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.